También nos acompaña la abogada, colega, amiga, la doctora Carolina Ramírez. Ella es abogada de la Universidad Luis Amigó, especialista en responsabilidad civil extracontractual y con una misión muy especial, ser la representante, directora, administradora de la Fundación Renacer con Amor, fundación que se ha dado a conocer bastante en Medellín y proyectándose a nivel nacional, que busca integrar a las personas en situación de diagnóstico de epilepsia, brindarles bienestar y otorgarles mejores alternativas en su calidad de vida. Bienvenida, doctora Carolina, a nuestro programa. Buenos días a todos, muy feliz, muy contenta de estar acá y de compartir este espacio. La idea sí es como hablar un poquito más sobre este nuevo proyecto que es Renacer con Amor, la fundación, integrarlo y de pronto desmitificar y hablar un poquito más sobre eso. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, y seguimos con las damas, porque primero las damas. Jace Paola Mesa Hernández, ella es fonoaudióloga de la Universidad de Sucre, con experiencia en diferentes ciudades de la costa, entre ellas Sincelejo, en el Centro de Rehabilitación y con programas de restablecimiento de derechos del ICBF, Cartagena, en IPS, y fundación en programas de estimulación adecuada, y en Barranquilla en IPS en programas de consulta externa, en IPS y en jardines infantiles. Actualmente es miembro activo del Comité Comunal de Inclusión de la Comuna 7 de Robledo y es integrante del equipo de apoyo de Fundación Renacer con Amor, fonoaudióloga voluntaria de la Corporación Síndrome de Down. En resumen, profesional muy enfocada a la salud comunicativa, preventiva e inclusión social, que es bien importante esto, doctora, porque además de darle la bienvenida, pues vamos a tratar un tema bien interesante con usted. Gracias por participar en nuestro programa. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos ser de gran provecho para todos nuestros oyentes. Y nuestro amigo Fran Carlos, el que también nos ayuda con estas buenas pildoritas de bíblicas y jurídicas. Le damos la bienvenida. Gracias por esta buena participación. Gracias, muy contento con ustedes otra vez y vamos hoy a tener una píldora muy interesante. Claro que sí, y eso es bien interesante, saber que hay una integralidad y que las personas van a poder también contactarse con nosotros a través de las líneas telefónicas que ahora vamos a dar, y lo que aspiramos, que abramos nuestra mente a adquirir, a aprender un buen conocimiento que les vamos a brindar aquí en este momento. Empezando en la primera parte, entonces, para que hablemos de lo que es la fonoaudiología. Esto es bien importante porque al finalizar nos vamos a dar cuenta de si es viable, es posible, legítimo o no, una persona que padezca de sordera, que busque una alternativa de pensión de invalidez. Vamos a ver hasta dónde es viable esa posibilidad, pero antes de hablar de esa pensión de invalidez vamos a hablar de lo que es la fonoaudiología y unos términos bien importantes que vamos a conocer. Entonces, vamos aquí con nuestra invitada especial, Jace Paola. Coméntanos qué es la fonoaudiología. Bueno, la fonoaudiología es una ciencia de la salud que se encarga de la comunicación y de todos los trastornos. Cuando hablamos de comunicación estamos hablando de diferentes áreas, ya sea desde el lenguaje, el habla, la audición y la voz. Es, digamos, en términos generales cómo podemos definir fonoaudiología. Recuerda a Marlene cuando estudiamos Derecho que nos decían... ¿Hace cuánto, doctora? Hace un no digamos tiempo. ¿Hace cuánto? Dios mío, ¿cómo pasa? Se dice. 2 años. Ya va bastantico tiempo. Y estudiábamos las personas que tenían capacidad y quienes no tenían capacidad, y hablábamos de las personas, en su época se decían así, ya obviamente el lenguaje ha evolucionado y se le decían sordomudos. Ellos, de plano, la ley les limita sus capacidades para hacerse valer por sí mismo en el entorno jurídico. Eso lo recuerda muy bien en clase de personas. Claro que sí. Bueno, usted tiene muy buena memoria, colega. Vamos a intentar recordar algo. Claro que sí, Paola. Bueno, allí vamos entonces a aclarar un poco en relación al uso de los términos para nuestros oyentes.
de que actualmente el término sordomudo no es válido. Exacto, y es muy válido que lo hablemos porque incurre uno en todos estos males porque no es discriminaciones que se hacen. Claro, no, y digamos que aclarando de que la persona es sorda porque, digamos, no habla porque no escucha. Sabemos de que la audición es nuestra principal fuente de retroalimentación. Entonces el sordo no habla, en realidad es porque no escucha. O sea que si escuchara, pudiera hablar, imitaríamos como eso. Tal, sí. Él, por ejemplo, el mudo, actualmente no hay personas como tal mudas, ¿ya? Es decir, sus órganos están totalmente habilitados y aptos para desarrollar el habla. Entonces aclaramos de que es solamente sordo. Mudo podría hablar en caso de que escuchara, por así decirlo. No porque le haga falta algún tipo de órgano o cuerdas vocales para hablar. Sí, exacto. Y actualmente se utiliza el término de discapacidad, una persona con discapacidad en situación auditiva. De discapacidad. Sí. Exacto. O hablamos de un código civil viejísimo que ahora lo vamos a ver también, viene de épocas prácticamente 1886, donde viene de la época romana y obviamente pues se utilizaban términos, pero que hay que conocer para que se sepa de dónde es que vienen los orígenes. Se hablaba incluso de mentecatos y como tal de personas que estaban en situación de discapacidad en ese momento y que requerían un proceso de interdicción que todavía existe, pero que lo vamos a ir viendo más adelante. Qué buena explicación la que nos ha dado Paola. Las personas pueden ser de nacimiento con esa discapacidad o esto puede acontecer en el transcurso de la vida de uno, como la epilepsia. Ok, por ejemplo, existen, digamos que diferentes maneras en las que se puede presentar una discapacidad auditiva. Por ejemplo, las mamitas que están o las mujeres que están en estado de embarazo, el tema, por ejemplo, de la rubeola, sarampión, todo este tipo de enfermedades que le dan a una madre en su periodo de gestación pueden desarrollar una discapacidad auditiva o una afectación en el desarrollo del órgano auditivo. Y eso nos puede generar una discapacidad auditiva como tal, digamos, de nacimiento. También se puede dar, por ejemplo, por una enfermedad adquirida en cualquier etapa de la vida que afecta el órgano o las células ciliadas, que son, digamos, que las células que se encargan de hacer, digamos, que la transferencia hacia el cerebro. Entonces, cuando esas células o esos pelitos que están dentro del oído se afectan, se dañan y se pierden, entonces también puede haber una discapacidad auditiva en diferentes niveles. Sabemos de que, por ejemplo, hay personas que tienen una discapacidad auditiva una pérdida auditiva leve, moderada, severa o profunda, que es cuando ya no hay como tal audición. Decíamos, Carolina, que las personas en situación o con diagnóstico de epilepsia, pues por sí solo, por el diagnóstico, no son pensionadas por invalidez. Habría que sumarle o relacionarle más enfermedades. Esta pudiera ser una de ellas. Hay personas en situación de epilepsia que además puedan padecer de sordera. ¿Sordera sí se dice? Sí. De sordera, por ejemplo. Sí, para acceder a la pensión con discapacidad y más si tiene epilepsia, como la epilepsia sola no está determinada por la ley como una discapacidad, ¿cómo hacen las personas para acceder a una pensión? Se van sumando enfermedades que le den el diagnóstico y que la junta pues médica le avale el 50% más de lo que se requiere. Entonces, digamos, una persona puede tener epilepsia, pero también puede tener algo de atraso, ¿cierto? Y si le sumamos que no oye y no tiene pues la facultad de entender, entonces todas este tipo de enfermedades, si se suman, van dando un porcentaje al que la persona podría llegar
a pedir una pensión. Obviamente esto es un proceso que va acompañado de quién, de un neurólogo, de los especialistas en el que se vayan viendo las dificultades y obviamente el comité sería como el que se encargaría de determinar si la persona pues sí puede acceder a una pensión, ¿cierto? En este caso, pues me gustaría hacerle una pregunta a nuestra invitada, y es que cómo, digamos, los pacientes con epilepsia se podría relacionar y aplicar esta parte de la fonoaudiología pues en ellos, ¿cierto? Sí, bueno, cuando estamos hablando de una epilepsia, una crisis como tal, digamos que puede haber una dificultad en el habla de una manera transitoria. Puede ser antes de la crisis epiléptica o después, de una forma muy transitoria. También depende de la intensidad que demore la crisis como tal. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de una afectación del lenguaje, ya ahí sí podemos entonces entrar a intervenir como tal en las afectaciones que haya en los diferentes órganos que intervienen en el lenguaje. ¿A qué se debe esa afectación? O sea, sí, bueno, se padece de epilepsia, pero hay de pronto una crisis. ¿Qué pasa en las cuerdas vocales, en el cerebro, que se desconecta para que haya esa posibilidad de que no podamos hablar? Por ejemplo, cuando hay una descarga eléctrica desde el cerebro, digamos que afecta todos los órganos, absolutamente todo el cuerpo. Puede haber, por ejemplo, una afectación a nivel, como tú mencionas, de la voz, que la persona de pronto puede tener una leve parálisis de las cuerdas vocales y empieza a presentar una disfonía o una ronquera, como coloquialmente se conoce. Puede también tener otros síntomas como bradilalia. La bradilalia es, bradi, el término, es lentitud y lalia es la palabra. Entonces, como lentitud en ese ritmo de habla. Es decir, la persona tiende a hablar un poco despacio. O sea, se lentifica, digamos, que ese ritmo de la voz como tal. Eso puede ser una. Cuando ya hay muchas crisis epilépticas repetitivas, donde ya se está constituyendo como tal una afectación en los procesos de aprendizaje, de conocimiento en general, digamos que del conocimiento o de la interacción con el entorno, ya entonces podemos ver una discapacidad cognitiva. Ya cuando empezamos a hablar de discapacidad cognitiva, ya hay otros términos, digamos que de dificultades en el aprendizaje, en la atención, en la memoria, en todo. O sea, digamos que es como una pelotita de nieve que se va agrandando a medida que va evolucionando. Todo se relaciona. Sí. Claro que sí. Yo tengo una pregunta de una mamá. La niña tiene autismo, también tiene epilepsia, ¿cierto? Ella dice, ¿qué tips se pueden usar desde casa para lograr más atención a fin de que la niña hable o pues se pueda manifestar, ya que es una niña que tiene pues varias dificultades? Entonces, ¿cómo ayudamos a esas mamás que de pronto no tienen la posibilidad de transportarse, de que la niña también está en una sillita, la niña no habla, no gatea, no hace nada? Entonces, ¿qué tips para que la niña pueda avanzar un poquito? Ok, bueno, ahí estamos hablando de entrada de una discapacidad como tal, por el tema del autismo y de las crisis epilépticas recurrentes. Una de las maneras, dentro de la casa tenemos miles de recursos para poder estimular a nuestros niños, facilitar su lenguaje. Hay que tener claridad en dos cositas. Una, los chicos que tienen discapacidad, podemos o facilitarles el lenguaje a través de unos sistemas aumentativos o podemos, cuando ya sabemos que el niño en realidad no va a lograr desarrollar un lenguaje por la discapacidad, entonces ya vamos digamos que a reemplazar ese lenguaje oral por un sistema alternativo de comunicación. Entonces hay que tener en cuenta esas dos claridades. ¿Cómo estimulamos desde casa? Por ejemplo, podemos utilizar granitos de lentejas, de arroz, de espaguetis. Ellos tienen, digamos que necesitan estimulación sensorial primeramente.
Es decir, que ellos aprendan a sentir. Si el niño quiere comer y se quiere ensuciar las manos, la boca, déjelo que tenga, digamos, que esa interacción de su cuerpo con todos esos elementos, digamos, de la comida, que él identifique texturas, que él identifique toda la parte de sensaciones, del estado de líquidos, de sólidos. Todo ese tipo de cosas le van a ayudar, digamos, que a tener una interacción con el entorno que le rodea. También podemos hacerlo a través, de canciones infantiles, podemos hacer canciones yo le canto, siempre al nivel, digamos, de la mamá, a nivel del niño. Es decir, yo me paro siempre frente a él, mírame, lo estimulamos de pronto con una lucecita para que nos siga la mirada, nos esté atendiendo, nos esté mirando los labios, repite conmigo, mamá, 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 o pa, 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 que son los dos sonidos básicos para estimular el desarrollo del lenguaje. Las canciones infantiles a los niños les encanta desde siempre, entonces también podemos hacer todo ese tipo de estimulación auditiva, porque sabemos que desde el oído es donde se desarrolla absolutamente todo. El oído es el órgano principal entonces para el desarrollo del lenguaje, es fundamental. Y a eso quería también preguntarte algo, pues obviamente hay empresas que, ya hablamos de los niños, vamos a hablar un poco de los adultos, porque cuando uno no se nace, pues también se puede padecer a lo largo de la vida. Hay empresas que tienen unas maquinarias con un sonido muy alto, mucho ruido. Obviamente, pues por riesgos laborales se mandan unos sistemas de seguridad, pero hay quien los acata y hay quien no. Estas máquinas generan tanto ruido que pueden acontecer situaciones de pérdida de la audición, o lo que llama hipoacusia. ¿Podríamos hablar un poquito también de eso? Claro que sí. Bueno, como tú bien lo mencionas, el tema de la digamos que la exposición a estos ruidos tan altos, a unos decibeles, que es como se mide el ruido en decibeles, nosotros tenemos, digamos que un umbral de audición donde toleramos esos niveles de ruido. Naturalmente venimos preparados para escuchar cierto límite. Sí, bueno. Sí. Vamos a colocarle como máximo 45 decibeles, que sí. es un tono bastante, digamos que un volumen bastante altico. ¿Como en las discotecas o qué? Una discoteca, ya. Bueno. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el tema de las discotecas, si yo estoy expuesta todo el tiempo a esos decibeles tan altos, o a un taladro por más de, por ejemplo, media hora todos los días, eso me va a empezar a generar unos descensos en esa frecuencia, y ya voy a empezar a que cuando me vayan a hacer un examen de audición, ya si yo escuchaba a unos niveles de 40, ya voy a empezar a que me tienen que alzar un poco más el volumen para yo poder escuchar. Entonces, o sea que se desgasta algo en el oído. Ojalá y se desgastara y se pudiera, se pierde absolutamente. Eso es como los dientes. Los dientes tenemos y no se regenera. Un solo cambio. No. Eso no se rehabilita ni se regenera nada. O sea, se perdió esas células ciliadas dentro del oído interno y ahí murieron. Ahí lo que toca es, digamos, hacer unas adaptaciones a través de audífonos o en los casos más extremos con implantes cocleares para, digamos, restablecer esos niveles de audición, pero ya son con métodos externos con el que inicialmente venimos prediseñados. Bueno, yo tengo como otra pregunta que aquí me están haciendo. Un niño que tiene epilepsia normalmente está medicado, ¿cierto? Con muchos medicamentos anticonvulsivos. Sí. Entonces, una de las mamás dice, aparte de eso, le da un deterioro cognitivo porque en su aprendizaje es más lento, ¿cierto? Entonces, y empieza a afectar el lenguaje de esta persona. ¿Qué técnicas, qué tips, qué recomendaciones o terapias podríamos hacer para un niño que convulsiona, que tiene tantos medicamentos y que aparte de eso su aprendizaje es más lento? ¿Qué le podríamos decir a esta mamá, pues como desde la parte cognitiva, cómo aplicaría la fono ahí?
Bueno, sabemos de que estos son chicos que necesitan un apoyo especial. Desde el aula escolar ya se deben de empezar a hacer unas adaptaciones curriculares para garantizar primero el derecho a la educación, segundo todo el tema del derecho de la accesibilidad de la información. Entonces allí, por ejemplo, la maestra que esté con el niño, entonces debería de armar un plan adaptado o con los ajustes razonables para ese chico, y que empiece de pronto, si a los niños, a los demás niños, simplemente le aprenden colocándole la suma desde el aula en el tablero y utilizando el marcador, pues con este chico que tiene un proceso de aprendizaje un poco más tardío, entonces, y que necesita, digamos que unos ejemplos más tangibles, es decir, que el niño pueda tocar, que pueda palpar, que pueda, digamos, tener una interacción directa, no tan abstracta desde el tablero, sino que lo pueda manipular con sus manos. Entonces, por ejemplo, si 2 más 2 lo coloco en el tablero, para el resto de los chicos que tienen un ritmo regular, para este niño entonces vamos a hacer un poco más tangible, le vamos a colocar 2 piedrecitas o 2 manzanas, y para que él entonces sume, pueda tocar, entonces empezar a hacer, ir más allá de lo que le estamos presentando. Mira, la manzana es redonda, la manzana es roja, la manzana, mira, a veces rueda, si la parto ya tengo 2 mitades. Empezar, digamos que amplificar un poco más ese lenguaje para que el niño interiorice mejor esa información que nosotros le estamos dando. Fran Carlos ha trabajado en temas médicos y es visitador médico incluso. ¿Podría de pronto darnos un concepto, Carlos, sobre este tipo de diagnósticos se pueden considerar preexistencias médicas? Bueno, mira, tanto como preexistencias o daños ya propios del organismo, también hay una facultad donde más me especializo en el tema de nutrición. Y es donde más entra el tema en estos niños, por ejemplo, lo que hablaba la doctora, sobre todo la recuperación de órganos, que inclusive se determinaba que hasta las células cerebrales era imposible recuperarlas. Hoy por hoy ya hay biomedicamentos a un nivel donde hay una cierta recuperación, o sea, no del todo que va a volver a restablecer, inclusive hay pacientes que han podido volver a cierto nivel de voluntad con nutrición, pero no es como solo comer, ¿cierto? No solo que hay que determinada fruta o verdura o grano, sino que ya hay unos componentes muy especializados a un nivel tecnológico muy alto que permiten recuperar algo, ¿cierto? No vamos a hablar que lo va a volver a restablecer como una persona con todas sus facultades. Pero que ayudan. Ayudan, sí, son bien interesantes y hay una tecnología increíble en eso en los países desarrollados. Totalmente. Existe un examen de audiometría que nos da a conocer si la pérdida de audición es leve, benigna, moderada, severa o profunda. ¿En qué consiste ese examen? Porque es muy importante, después de este examen, el resultado. Ya vamos a ver por qué. ¿En qué consiste el examen? Bueno, el examen consiste ubicamos a un paciente dentro de una cabina aislada del ruido. Empezamos como a colocarle unos ciertos niveles de audición, de ruidos o pitos en diferentes intensidades, y el paciente va a alzar su mano cada vez que escucha este sonido. Una vez el paciente deja de levantar la mano, nos indica a nosotros como profesionales que ese sonido no lo escuchó. Entonces allí podemos ir armando por cada frecuencia, se miran frecuencias de 2000, 4000, 6000, 8000, en diferentes, digamos, decibeles, y allí entonces se arma como una curva con cada una de estas frecuencias y miramos a ver entonces qué pérdida, o si es normal, porque también puede aparecer normal, que es menos de 10 decibeles. Ahí es una audición perfecta. Ese examen me lo hicieron para sacar la licencia para manejar. Sí. ¿Es el mismo? Sí, es correcto. O sea que es importante incluso para manejar tener el examen de audiometría. Sí. Y obviamente también para comprobar la pérdida de la discapacidad, porque es que cuando una persona sufre una enfermedad de estas es necesario, para obtener una pensión de invalidez, demostrar que se encuentra realmente incapacitada y que tiene problemas graves de audición. Eso se corrobora entonces con el examen de audiometría.
Es completamente necesario demostrar a las entidades calificadoras de pérdida de capacidad laboral mediante conceptos de un especialista, ya sea un a ver, Paola nos ayuda más bien. Otorrinolaringólogo. O un audiólogo que obviamente debe decir que no existe, que hay un concepto que no es favorable, y obviamente un taxista que necesita para conducir, o personas que trabajan en diferentes actividades que necesitan del oído. Sí. Cuéntenos, Paula. Bueno, allí lo principal es saber de que si nosotros somos conscientes como trabajadores de que vamos a exponernos a un ruido constante, y de pronto muchas veces las empresas no hacen el examen de ingreso, es necesario tener como salvaguardarnos nosotros y tener una audiometría antes de firmar ese contrato. Exacto. Cosa que cuando estemos expuestos, y que obviamente lo legal es que la empresa nos brinde a nosotros todos los elementos de protección personal, y obviamente nosotros lo usemos. Nosotros seríamos los más interesados en guardar o en conservar más bien la audición. En caso de que no, y más adelante de pronto el trabajador está expuesto o ya presenta una pérdida en su capacidad de audición, entonces se hace como la correlación del primer examen, que ha debido salir normal, con el último, que si estuvo expuesto durante mucho tiempo a un ruido constante y a altos decibeles de ruido, y aparte no utilizaba elementos de protección personal, entonces allí empezamos a hablar ya de que hay una enfermedad laboral desde la capacidad auditiva. Para poder obtener una pensión de invalidez por sordera es necesario que la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 50%. Y además de esto, contar con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Todos estos diagnósticos médicos son los que dan la posibilidad de buscar garantías, de buscar, por ejemplo, que exista un sistema de seguridad social que me proporcione tener, o mejor dicho, obtener una pensión a futuro. El hecho de que yo o cualquiera de las personas que también sean cuidadosas de su vida, pues adquieran seguros de vida. El hecho de que las personas empiecen a pensar en un futuro tanto para sí mismas como para otros. De ahí que también con nuestro segundo tema, que vamos a hablar de la adquisición de seguros, muchas personas sean precavidas y adquieran seguros de vida, pero hay que tener en cuenta que cuando padecemos un diagnóstico médico, como por ejemplo el de, ¿cómo llamaríamos el diagnóstico, sordera? El diagnóstico médico, hipoacusia. Hipoacusia, ya eso. Hipoacusia ya en sus diferentes niveles, leve, moderada, severa. ¿Cómo le parece que si yo padezco o tengo un diagnóstico de hipoacusia y voy a adquirir un seguro de vida, eso ya me genera un antecedente, una preexistencia o una limitante, porque entonces ya ese seguro de vida o de riesgo que vaya a padecer no me va a cubrir esa situación. Cuando voy a adquirirlo, pues obviamente debo decir, vea, yo sufro de esto, ya tengo enfermedad del corazón, tengo enfermedad de esto y de aquello, y me cubrirá desde lo que eventualmente quede expuesto. ¿Ibas a preguntar algo, Carolina? Sí, una preguntita. Cuando un niño con epilepsia ya es operado, ¿cierto? Tomando en cuenta que la cirugía cayó en la parte del lenguaje, ¿cómo opera la fonoaudiología ya en la rehabilitación? O sea, cuando ya entran en ese otro proceso que es la rehabilitación desde el lenguaje, ¿cómo operaría? Bueno, aquí, bueno, qué bueno que hagas la claridad. Si la cirugía se hace, va a afectar el lenguaje dependiendo del área cerebral. Por ejemplo, sabemos de que hay un área que interviene en el lenguaje, se llama el área de Wernicke. Allí, digamos que se hace toda la comprensión, la comprensión auditiva, se desarrolla, digamos, toda la parte del lenguaje. Si hay una cirugía en esa zona, lo más probable es que el niño, puede suceder,
de que empieza entonces a tener ciertas dificultades para la comprensión auditiva, es decir, se le está diciendo algo y el niño no comprende. Entonces ya hay que mirar qué aspectos o qué áreas del lenguaje están afectados. El lenguaje está, digamos, lo miramos desde dos aspectos, el lenguaje oral y el lenguaje comprensivo. El lenguaje oral es todo lo que nosotros articulamos con nuestros órganos de la boca, ya sea lengua, labios, dientes, úvula, todo, absolutamente todo internamente. Si eso, el lenguaje, digamos, ese lenguaje oral está afectado, el niño solamente dice algunas palabras o solamente no sabe estructurar frases. O repite palabras. Ecolalia se llama eso, que repite palabras. Ya esos son síntomas, digamos, de que nos están corroborando de que hay una afección en el lenguaje. Cuando hay una dificultad a nivel del lenguaje comprensivo es que el niño no nos comprende, le estamos diciendo, mira, esto es una silla que es para sentarse, dame la silla, y el niño nos pasa un vaso. Entonces ya ahí estamos hablando de que hay una dificultad en la comprensión y eso abarca un montón de cosas, seguimiento de instrucciones, reconocimiento de vocabulario, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Allí lo que podemos hacer en la rehabilitación es inicialmente la consulta por el fonoaudiólogo, hacer toda la parte de una evaluación inicial que miramos entonces cómo está el procesamiento auditivo, cómo está el lenguaje oral, cómo está el lenguaje comprensivo, toda la parte de habilidades metalingüísticas, que eso es otra área que influye muchísimo en el tema del aprendizaje. Entonces, allí la rehabilitación tiene que ir pues normalmente a mí me gusta hacerlo a través del juego, que el niño no sienta de que el profesional es un adulto y que él tiene que, pues él es el que manda y yo solamente sigo instrucciones, sino que sea a través de la dinámica de juego, estamos interactuando, yo juego, tú juegas, tú me das, en fin, digamos que muy desde el entorno y del mundo del niño. Por eso, Jace Paola Mesa Hernández, muy importante, dado que tenés este buen conocimiento, que nos brindes tus números de contacto, dónde la pueden localizar, si tiene ese servicio a domicilio, si tiene un consultorio, cómo podemos entonces buscarla y buscar sus servicios. Claro que sí, bueno, los invito a todos a que me sigan en Facebook, @fono Jace Paola Mesa, la mesa con Z, @fono Jace Paola Mesa. Allí me pueden filtrar también las inquietudes de las personas que nos están escuchando y les voy a ir contestando a medida que interactuemos a través de WhatsApp al número 305-3645-196. Repito nuevamente el número 305-3645-196. Claro que sí, bien importante tener en cuenta estos datos y que ahora más tarde volvemos a darlos, porque acá lo que tenemos en cuenta es que siempre buscamos preservar la vida, cuidar la integridad personal, propia y de nuestros congéneres. Carolina, ya para finalizar, invítanos entonces a esta bonita actividad y evento que tienen en cuestión de un minuto para que terminemos. Bueno, sí. Recordemos que el 26 de marzo se celebra el Día Púrpura, es un día internacional. En Medellín lo vamos a celebrar en el auditorio de Confama de San Ignacio, en la calle 48, número 4387, en el piso 4, en el auditorio. El horario es de 1 a 5 de la tarde. El formulario se encuentra en las páginas de Renacer con Amor y en las páginas de CEMPI en Facebook. Es un evento gratuito, pero con inscripción. Y si no, en el teléfono 560-4781, extensión 223. La entrada es gratuita, sin embargo, se debe haber una inscripción y el cupo es limitado. Entonces, ¿la inscripción es dónde? Por la página web. La página web, repitamos la página. La página es en Renacer con Amor. Con ese, ahí está el link. Solamente es acceder al link y ya y si no, en la página de CEMPI, también por Facebook.
Y si no, en el teléfono 560-4781, extensión 223. 560-4781 es la línea telefónica para que tomen nota. Sí, para más información, pues el celular de Renacer con Amor es 312-788-4500. Perfecto. A todos ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias por ser fieles a esta 1350M Ondas de la Montaña. Los esperamos el próximo sábado. Un saludo y un agradecimiento muy especial a todos nuestros invitados. Esperamos contar con ustedes nuevamente y les recordamos que estamos todos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de los 1350 AM Ondas de la Montaña. Que tengan un feliz fin de semana y hasta pronto.